Tenemos aquí en el estudio al secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, que nos da mucho gusto recibir. Muy buenas tardes, secretario. Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Pues platicábamos ahorita antes de entrar de corte, pues difícil esta responsabilidad en la Secretaría de Hacienda y sobre todo con temas como este que preocupa pues a la ciudadanía en general por las afectaciones que traería el incremento en el costo de las gasolinas. Mira, es difícil, pero desde el punto de vista de la Secretaría mejor explicarlo, qué es lo que está pasando, qué implica la toma de decisiones, qué está atrás de este incremento que estamos viendo. Y lo que está atrás es una decisión que se tomó desde hace ya algunos años, desde hace 2 años en México, de ir separando las decisiones tributarias y las decisiones políticas de la administración del precio de gasolinas. Por mucho tiempo, el precio de la gasolina en México se fijaba desde una oficina, desde la Secretaría de Hacienda, y se fijaba sin tomar en cuenta los precios, sin tomar en cuenta los costos, y tomando sobre todo en cuenta la situación de finanzas públicas por la que estaba atravesando el país. Y eso implicaba, por ejemplo, que cuando bajaba el precio del petróleo, manteníamos el precio de las gasolinas artificialmente alto, y cuando subía el precio del petróleo, manteníamos el precio de la gasolina artificialmente bajo. Eso tenía un gran impacto en las finanzas públicas y tenía además el impacto de que cuando bajaba el precio no lo veía reflejado el ciudadano en los bolsillos. Desde hace 2 años se decidió correctamente en México separar las decisiones de finanzas públicas de las del precio de gasolinas y dejar que el precio de las gasolinas reflejara su verdadera circunstancia de costo y que subiera cuando subía el costo y que bajara cuando bajara el costo. Ahorita estamos en una coyuntura en donde el costo del petróleo subió. El costo del petróleo explica más de la mitad del costo de la gasolina y si sumamos además logística y el margen de los gasolineros, explicamos casi 3/4 partes del precio. Y lo que vamos a ver en México hacia adelante es que cuando el precio suba, en México se va a ajustar al alza, y cuando el precio baje, el precio se va a ajustar a la baja. Eso va a ir cuidando las finanzas públicas y eso va a ir permitiendo que con un manejo responsable la conducción de la economía del país sea una conducción que se parezca más a la del resto del mundo, en donde dejemos que las cosas reflejen el valor y el precio de lo que cuesta. ¿Hay un precio máximo, un precio tope que tengan ustedes ya fijado? Lo fijamos y lo fijamos en 90 zonas y esa es una pregunta bien importante. Porque otra de las cosas que eran muy diferentes de la economía mexicana es que teníamos un precio único y ese precio único no permitía reflejar cómo cambiaban los costos de llevar la gasolina de las terminales de abastecimiento a cada una de las gasolineras. Entonces fijamos ahorita 90 regiones, 7 en frontera, 83 en el resto del país y vamos a reflejar para cada una de ellas cuánto cuesta llevar la gasolina al punto para que podamos ir metiéndole al mercado de gasolinas elementos e información que permitan que los diferentes actores tomen sus decisiones de inversión en almacenamiento, en ductos, en transporte, para ir encontrando un sector y un mercado mucho más moderno, con más actores, en donde nos movamos de que solo tengamos un proveedor a que tengamos varios y a que tengamos así mayor competencia y mayor calidad. Entendemos este punto por parte de la Secretaría de Hacienda y en cuanto a la necesidad también de las finanzas se refiere, pero ¿cómo le explicamos al televidente, al ciudadano, esta alza en los precios o cómo lo justificamos luego de una promesa que con una reforma energética tendríamos pues en mejores condiciones? Yo creo que es muy importante distinguir en cuál es el impacto de la reforma y cuál es el impacto del cambio en los costos. El impacto de la reforma es uno en donde vamos a ver en México, ya estamos viendo, hace pocas semanas tuvimos una licitación muy importante, la más importante en la historia del sector energético en el mundo, en términos de la cantidad de recursos que se comprometieron de inversión, más de 40,000 millones de dólares. Y vamos a ver el impacto de la reforma en esta mayor inversión en infraestructura, en ductos, en almacenamiento, en más gasolineras incluso y en más competencia entre ellas. La parte que tiene que ver con el precio del petróleo, esa no la controla la reforma, esa no la controla el gobierno y ese es un tema que en el mundo sube y en el mundo baja y si nosotros quisiéramos mantener artificialmente bajos los precios de la gasolina, solo podríamos hacerlo o con mayor deuda, o con mayores impuestos o con recortes en programas del sector público que son bien importantes para la ciudadanía y estaríamos entonces ahorita tú y yo platicando no del precio de la gasolina, pero sí del impacto de esos recortes o de esa mayor deuda. Y te doy un par de datos, en México se consumen todos los días 190 millones de litros de gasolina, eso quiere decir que si yo quisiera apoyarlo en $1, me costaría 200 millones de pesos todos los días.
Mantener el precio constante nos hubiera costado 200,000 millones de pesos en el año, porque este no es un costo además que se mantenga constante, y 200,000 millones de pesos es, por ejemplo, la mitad de todo lo que gasta el IMSS. Es más del doble del programa de Prospera. Es 100 veces más de lo que el gobierno hoy gasta en llevarle leche en condiciones de apoyo a los más de 10 millones de mexicanos más pobres del país. No podíamos, por lo tanto, acomodar 200,000 millones de pesos de presión si no hacíamos recortes muy importantes en programas que son muy relevantes para los mexicanos que menos tienen, o si no hubiéramos incurrido en más deuda con irresponsabilidad. Estamos tomando una decisión difícil, pero responsable, de que en México se refleje lo que cuesta la gasolina en términos de cómo se modifica el precio del petróleo, y estamos suavizando en la medida de lo posible con un menor impuesto. El impuesto, que por ley era de casi 4.60 pesos por litro, se redujo a poco más de 3. Y bueno, vienen alzas también importantes en canasta básica, Mira, en transporte el público. banco lo ha venido revisando y te platico por separado el del transporte. El Banco de México ha considerado que el impacto será transitorio en términos del incremento, que no tiene por qué traducirse en incrementos permanentes ni estructurales, porque así como ahora está subiendo, veremos en el año momentos en donde el precio se mantenga estable o baje o sube en función de lo que vaya pasando con los costos. Y en materia del transporte hay que recordar dos cosas. Primero, lo que se gasta en gasolina es deducible, y eso quiere decir que el 30-35% del impacto lo asume el gobierno. Y segundo, que vamos a mantener un estímulo para los transportistas que les permite cubrir el 100% del IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y acreditarlo contra sus impuestos. Esto es, el transporte público en México no paga el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios porque le damos un estímulo que permite acreditarlo, y eso ayuda a que el incremento no se traslade a precios. ¿Y cómo pues le hablamos de nueva cuenta al ciudadano que ahorita está muy molesto y que están planeando pues diversas manifestaciones en la República Mexicana? Ya veíamos ahorita imágenes de algunos lugares para mantener de cierta manera la calma, o qué podemos Yo creo hacer. que primero informar, segundo estamos cuidando el abasto para que no tengamos problemas ni de especulación ni de falta de abasto, y tercero el darnos cuenta que el apoyar y el mantener artificialmente bajos los precios de gasolina es no cuidar no solamente nuestras finanzas públicas, sino la obligación que tenemos frente a nuestros hijos y a nuestros nietos, que nos preguntarán en un futuro qué hicimos con la riqueza petrolera, y a quienes quisiéramos contestarle que le invertimos, que desarrollamos el país, que apoyamos a los mexicanos que menos tenían, y no que la utilizamos para el gasto corriente en el apoyo de un precio que quisimos mantener artificialmente bajo. Bueno, pues algo que desea agregar, secretario. Que nos encuentre este año con esperanza, con unidad, con responsabilidad. Es un año que va a ser muy complicado, y es un año en donde desde el gobierno habremos de cuidar, ser responsables, en donde habremos de tomar sí las decisiones que necesitemos para que el país preserve su buena marcha, se preserve la salud financiera, no solamente del país, sino de la economía familiar. Muchísimas gracias por haber participado aquí con nosotros, por compartir sobre todo esta información. Muchas gracias. Gracias y feliz año de nuevo. Hacemos una...